Me encuentro desde la Universidad Sergio Arboleda. El día de hoy me acompañan Diego García, antropólogo, y Liliana Gómez, comunicadora. El debate del día de hoy será acerca de qué opinan con que las FARC se hayan constituido como un movimiento político. Bienvenidos. Gracias. Liliana, cuénteme, ¿usted está de acuerdo con que las FARC se hayan constituido como un movimiento político? Sí, estoy completamente de acuerdo porque, creo que uno de los motivos fundamentales para que ellos entraran en un proceso de negociación era el de participación política, porque en los años 60, cuando empezaron como movimiento armado, una de sus principales reivindicaciones era que no podían acceder al poder político de otra forma distinta que a través de las armas. Diego, ¿y usted está de acuerdo? A mí me parece muy prematuro que las FARC entren directamente a participar en política. Me parece que primero hay que hacer un proceso de reparación a las víctimas, de aclaración de verdades y de temas asociados al conflicto. Entonces me parece que es muy prematuro para que en las próximas elecciones ya estén participando, que estén, saliendo ya medios de comunicación, en eventos públicos. Me parece muy prematuro y la sociedad colombiana no creo que esté preparada para eso. Bien. ¿Creen ustedes que el partido va a tomar fuerza en la sociedad? Yo estoy convencida, en la sociedad en general no, pero creo que harán un papel importante en las regiones donde ellos tenían influencia. Obviamente para 2018 ellos no van a tener ninguna relevancia en las presidenciales o en las gobernaciones, pero seguramente se van a dedicar a trabajar con alcaldías de regiones en las que ellos ya han estado antes. Entonces creo que harán un papel importante en estas zonas donde harán campaña y estarán cerca de la población. Diego, ¿y usted qué opina? Yo creo que la sociedad los va a seguir viendo como las FARC, incluso el partido tiene las mismas letras, entonces no me parece que vayan a tener una gran aceptación. La gente los va a seguir viendo como los terroristas de las FARC. Me parece un desacierto, eso, que se hayan conservado su nombre, y no creo que vayan a tener gran acogida. Puede ser, entraron con una muerte política muy pronto. Creo que van a ser un gran fracaso en el país, en el área rural también, porque en el área rural, si bien hay alguna aceptación, también es el lugar donde ellos más infringieron los derechos humanos. Entonces no creo que vayan a tener un gran alcance en el mundo político. Liliana, un contraargumento de lo que Diego opina. Pues en realidad no estamos de acuerdo en nada, porque yo muy al contrario creo que la mejor forma de terminar con el acuerdo de paz es con el punto de la participación política. Están las víctimas, entiendo bien que el país quedó muy resentido con 50 años de violencia, pero creo que un buen camino para empezar a cambiarlo es haciendo política real, y el hecho de que las FARC funcionen como partido político hacen que el pluralismo político funcione, es decir, que la política entendida como llegar a acuerdos, como hablar con el otro, como construir tejido social, empieza a funcionar en este momento. Diego, un contraargumento de lo que dice Liliana. No, yo creo que ratifico lo que he dicho, me parece prematuro y me parece que, bien, ellos decidieron participar en política, el Estado los aceptó, pero va a ser una gran derrota para ellos. Se van a dar cuenta del rechazo que tiene la población hacia el grupo FARC, sea armado o sea ahora en la política. Me parece que no solo se van a dar cuenta ellos, sino que creo que es el momento para que la sociedad ratifique su rechazo hacia este tipo de... Siguiente pregunta, ¿creen ustedes que también va a influir en la aceptación, pues, dentro de la sociedad, de las familiares de las víctimas? Sí, yo creo que, los estudios que se han hecho, hay un observatorio para la democracia de la Universidad de los Andes, y una de las conclusiones más importantes que ellos sacan de preguntarle a las víctimas qué tan de acuerdo, antes de que se firmara el acuerdo, qué tan de acuerdo estaban con que se llegara a un acuerdo de paz. Quienes aceptaban con mayor facilidad este tipo de conclusión, pues de terminar con el conflicto, eran las víctimas. Entonces creo que las víctimas van a ser como actores muy importantes en todo este proceso de construcción de tejido social, de empezar a hablar con el otro, de aceptar la diferencia y en últimas de hacer política, que es llegar a acuerdos. ¿Y usted qué opina, Diego? Yo creo que igual es complejo hablar de víctimas porque son víctimas del conflicto en general y no de las FARC, ¿sí? Particularizando con las víctimas de los grupos guerrilleros y de las FARC, creo que van a ser
un grupo que no va a entrar ni a defenderlos ni a atacarlos. Creo que el hecho de que se haya acabado la confrontación armada es un momento que ellos necesitan para alejarse del conflicto, para alejarse de las FARC, ¿sí? No creo que vayan a tomar una posición a favor o en contra, simplemente creo que van a decir, resuélvanse como puedan, yo no quiero saber más del conflicto, no quiero saber más de las FARC, no quiero tomar una posición a favor o en contra de ellos. Entonces, no creo que las víctimas vayan a entrar a intervenir en esa política electoral. Respecto a la impunidad, ¿cuál es su postura? Pues en realidad hay que tener claro que cuando se entra en un proceso de negociación entre el gobierno y quienes están por fuera de la ley, ningún grupo entra a negociar para luego irse a la cárcel o para quedar peor de lo que estaban antes. Entonces, obviamente hay cosas que hay que aceptar y hay que tener una justicia transicional en estos casos, que es lo que tenemos. De hecho, de otros países se ha dicho que es una justicia transicional construida de forma bastante seria, la que tenemos en Colombia, una de las más serias del mundo, y es obligatorio porque para eso se llegó a acuerdos. Cuando tú te sientas a negociar, tú aceptas que estás negociando con otro igual a ti, aunque no sea un igual a ti. Pero al final hay que llegar a distintos acuerdos entre todos para tener lo menos malo posible, o mejor que antes de estar en guerra. Entonces no creo que sea impunidad, creo que es una justicia transicional que nos va a permitir construir un nuevo país, y es algo que se debe aceptar de esa forma. Diego, ¿y usted qué opina? A mí me parece muy delicado la impunidad, el tema de impunidad, pero estoy también en contra de aquellos que dicen que la impunidad solo ha sido para las FARC. Yo creo que en esta negociación están quedando impunes no solo las guerrillas, sino el Estado, los empresarios, los paramilitares, un montón de actores que participaron durante tantos años en el conflicto. Entonces me parece que hay un alto grado de impunidad. Yo creo que el Estado se está lavando también las manos de su responsabilidad en el conflicto. No solo las FARC están quedando libres de cierta responsabilidad o culpabilidad. El Estado, lo que decía, los empresarios. Yo creo que era un momento para analizar cuál había sido el papel del sector privado en el conflicto, en el patrocinio de grupos paramilitares. Entonces me parece que la impunidad está beneficiando a todo un montón de actores que participaron en este conflicto. Yo quisiera decir algo sobre eso que tú dices, y es que todos estos actores, para poder entrar en esa justicia transicional, tienen que contar la historia. Digamos, lo que no va a haber al final es que estén en la cárcel, pero verdad y reparación sí va a haber. Para poder entrar dentro de esta justicia especial, tienen que contar las historias de lo que hicieron, y a partir de contar esas historias es que no tienen que ir a la cárcel. Y quienes no cuenten las historias y luego se las descubre, ellos sí tendrán que ir. Entonces, al final, pues será una reconstrucción de historias, una construcción colectiva de memoria de todo lo que pasó en estos años de violencia, pero creo que vayan a la cárcel al final no es tan importante como el hecho de que se enfrenten a las víctimas, de que les cuenten sus historias, de que entre todos se construya qué fue lo que pasó en ese periodo. Yo creo que no se resuelve si van o no van a la cárcel. Yo creo que se resuelve en parte cuando reconozcan su intervención y sus responsabilidades en el conflicto. Es decir, puede que terminen en la cárcel algunos agentes del Estado, algunos del sector privado, pero para mí se resolvería parte de la impunidad cuando asuman que tuvieron una participación activa. ¿Sí? Cuando el Estado, cuando las fuerzas militares reconozcan sus crímenes de guerra, cuando el sector privado reconozca su participación y financiación en grupos paramilitares, yo creo que ahí empezamos a resolver el tema de la impunidad, terminen o no terminen en cárcel. Y no van a terminar en cárcel porque no van a hacer lo primero, nunca van a reconocer su intervención en el conflicto. Listo, muchas gracias por su participación. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo debate. Informó Valentina Guzmán.